Dicen que algunos pueblos guardan historias que no se escriben en ningún libro, pero quedan grabadas en el alma de quienes las escuchan. En el pequeño valle llamado Valle Seco, escondido entre montañas frías del norte de Castilla, vivía un hombre que parecía cargado con más inviernos que años. Se llamaba Don Rafael, un leñador cuya vida había sido una mezcla de trabajo duro, silencios largos y una fe serena en que cada día traería, al menos, una razón para seguir adelante. Cada mañana, antes de que surgiera la primera luz, se levantaba sin quejarse. Sus manos ásperas buscaban su vieja hacha, y su respiración lenta intentaba reunir fuerzas para otro día entre troncos y pendientes. Nadie en el valle trabajaba con tanta constancia como él. Y aunque sus pasos eran pesados y su espalda cansada, sus ojos conservaban una ternura especial, una luz suave que venía de un lugar más profundo que la simple esperanza. Esa luz tenía un nombre, Isabela. Su hija. Su única compañía. Su motivo para seguir luchando incluso cuando el cuerpo le decía lo contrario. Isabela era joven, serena, inteligente y cuidadosa en cada gesto. En su mirada había una mezcla hermosa de fortaleza y dulzura, como si la vida la hubiera preparado para sostener más peso del que le correspondía. Ella hacía lo que podía para mantener el hogar en pie. Cuidaba la casa, cosía ropa para los vecinos, arreglaba manteles viejos y surcía camisas gastadas. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada para sí misma. Y cuando miraba a su padre, lo hacía con una paciencia amorosa que él agradecía en silencio. Pero la pobreza tenía la costumbre de entrar sin permiso. A veces parecía dormida y a veces golpeaba con fuerza. Y en la vida de don Rafael y su hija, la sombra más pesada tenía un nombre que todos pronunciaban con cuidado, don Mateo. Era un prestamista codicioso, un hombre que parecía disfrutar del miedo ajeno. No tenía interés en las personas, solo en sus bolsillos. Y don Rafael, hacía mucho tiempo, había tenido que pedirle dinero para sobrevivir una mala temporada. Desde entonces, vivía contando monedas con la sensación de que cada una pesaba más que la anterior. Aún así, seguía trabajando cada día. Algunos le decían que ya no tenía la fuerza de antes. Y aunque él intentaba ignorarlo, su propia respiración le recordaba lo que su orgullo no quería aceptar. Una mañana, Isabela se acercó mientras él afilaba su hacha. Tenía una mirada inquieta, casi dolorosa. Había notado lo que su padre intentaba ocultar, el temblor en sus manos, el cansancio que lo hacía detenerse para respirar, el esfuerzo que le costaba cada golpe de hacha. Pero don Rafael, como tantos padres que aman más de lo que confiesan, no quería que ella llevara más carga. Soñaba con pagar la deuda y dejarle un futuro un poco más amable, aunque él ya no estuviera algún día. Esa mañana, cuando dejó su hogar y caminó hacia el bosque, el aire frío le recordó que ya no tenía la fuerza de su juventud. Aún así, siguió adelante. Repetía en su mente que cada día era una oportunidad para avanzar un paso más. Un paso hacia la libertad de la deuda. Un paso hacia una vida más tranquila para su hija. El bosque siempre había sido su refugio y su castigo. Allí encontraba trabajo, pero también su propio límite. Ese día, mientras avanzaba entre árboles altos que bloqueaban la luz, escuchó un crujido inesperado. Pensó que era el viento. Luego escuchó pasos. Sutiles, casi invisibles. Hasta que una voz surgió de la penumbra. Frente a él, apareció un hombre desconocido, vestido de forma extraña, con prendas que no pertenecían ni a campesinos ni a mercaderes. Tenía los ojos inquietos y una expresión casi nerviosa. Le dijo que traía noticias importantes, el rey había prohibido cortar árboles en toda la región y que cualquier leñador atrapado sería enviado a prisión. Don Rafael sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Su primera reacción fue miedo, no por él, sino por Isabela. ¿Qué sería de ella sin su trabajo? ¿Quién la protegería? El desconocido notó su desesperación. Y entonces hizo algo que reveló sus verdaderas intenciones, le insinuó que podría callar la noticia a cambio de unas monedas. Don Rafael bajó la mirada, sintiendo una mezcla amarga de impotencia y vergüenza. Ni siquiera tenía dinero para cumplir con su deuda, mucho menos para sobornar a un extraño.
Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. Era un hombre acostumbrado al silencio, no al llanto. Pero aquel día, el peso de la vida lo alcanzó. El desconocido, al verlo tan quebrado, sintió algo inesperado. Tal vez compasión. Tal vez culpa. Tal vez la memoria de una versión de sí mismo que aún quedaba escondida bajo su propia dureza. Lo observó un momento largo, como si se escuchara a sí mismo por dentro. Entonces, casi sin pensarlo, sacó una bolsa pequeña y la puso en las manos temblorosas del anciano. Eran monedas de oro. Monedas suficientes para cambiar un destino. Le dijo que pagara su deuda, que ayudara a su hija, que encontrara un modo más seguro de vivir. Don Rafael no supo responder. Solo sintió un calor inesperado en el pecho, una mezcla profunda de gratitud y alivio. El desconocido se fue sin esperar agradecimientos. Quizá tenía prisa por escapar de sí mismo. Quizá quería dejar atrás una vida marcada por decisiones incorrectas. El bosque lo tragó entre sombras, y don Rafael quedó allí, sosteniendo una fortuna que no esperaba, con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía años. Pero la vida tiene sus propios caminos, y a veces prueba la sinceridad de nuestras esperanzas. En el sendero de regreso, un hombre pobre, casi tan desgastado como la tierra seca del valle, vio la bolsa brillante en manos del anciano. El impulso fue más rápido que la conciencia. Se escondió entre arbustos, esperó el momento justo, y tomó la bolsa sin que don Rafael pudiera detenerlo. Fue un acto desesperado, nacido de la escasez, no de la maldad. Pero aún así, era un robo. El ladrón corrió hasta su pequeña casa, pensando que por fin podría ofrecer algo mejor a su esposa. Pero ella, al ver la bolsa, supo que no pertenecía a ellos. Y con una firmeza que solo tiene quien conoce la dignidad en medio de la pobreza, le dijo que no aceptaría algo que no era suyo. Ni aunque pasaran hambre. El hombre sintió cómo la vergüenza lo atravesaba. Comprendió que la necesidad nunca justifica la injusticia. Esa noche no durmió, y con el amanecer decidió hacer lo correcto. Mientras tanto, en el hogar de don Rafael, la desesperación crecía. Justo cuando intentaba explicar a Isabela lo ocurrido, escucharon golpes en la puerta. Era don Mateo. Venía a exigir su pago. Y esta vez, su mirada era más fría que nunca. Amenazó con convertirlos en siervos si no saldaban la deuda. Incluso insinuó algo que heló la sangre de don Rafael, que podría perdonar la deuda si Isabela aceptaba convertirse en su esposa. El viejo leñador sintió cómo se rompía algo dentro de él. No podía permitir que la vida de su hija quedara manchada por la ambición de un hombre sin alma. Pero no tenía dinero. No tenía fuerzas. No tenía un plan. Solo tenía un miedo profundo y una oración silenciosa pidiendo que algo, lo que fuera, cambiara su destino. Esa noche fue larga, cargada de silencios que dolían más que las palabras. Isabela, aunque asustada, tomó la mano de su padre, recordándole con un gesto que a veces la fortaleza nace de la unión, no de la fuerza física. Don Rafael cerró los ojos y deseó que la mañana trajera una salida, incluso si no sabía cuál. El sol salió lento, como si dudara en iluminar un día tan oscuro. Don Rafael se dirigió al mismo lugar del bosque donde había conocido al hombre misterioso. No tenía esperanza, solo tenía la necesidad de moverse, de no quedar paralizado por la tragedia. Y allí, bajo el árbol viejo, vio una figura acercándose. Era el ladrón. El hombre caminaba despacio, con la cabeza baja y la bolsa en la mano. Había venido a devolver lo que no era suyo. Venía con el alma desnuda, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para corregir su error. Cuando estuvo frente a don Rafael, levantó la mirada y con voz temblorosa confesó lo sucedido. No buscó excusas. No se escondió en su pobreza. Solo habló con la sinceridad de quien ha comprendido una verdad esencial, que el bien siempre vale más que el oro. Y así, el destino dio un pequeño giro. Uno que cambiaría todo. Don Rafael observó la bolsa que volvía a sus manos como si fuera un sueño inesperado. No sabía si agradecer, llorar o simplemente abrazar aquel instante que parecía un rescate silencioso después de un día lleno de sombras. El bosque,
testigo de tantos miedos y cansancios, se volvió por un momento un lugar más cálido. Y el hombre que había robado, ahora vulnerable y arrepentido, parecía más sincero que muchos de los que presumían de honestidad. No hubo reproches. No hubo gritos. Solo un silencio profundo en el que ambos entendieron algo que pocas veces se dice en voz alta, que incluso en los errores más duros pueden hacer un acto noble. El ladrón le explicó cómo la necesidad nubló su pensamiento, cómo su esposa lo había enfrentado a su propia conciencia, y cómo la vergüenza no le permitió dormir hasta devolver aquello que no le pertenecía. Su voz se quebraba mientras hablaba, pero en sus palabras había un brillo de humanidad que el anciano no tenía fuerzas para ignorar. Don Rafael sintió dentro de sí una mezcla de alivio y compasión. Veía frente a él a un hombre luchando contra su propia pobreza, pero también contra la dureza del corazón que la miseria a veces provoca. Pensó en Isabela, en la forma en que ella siempre buscaba comprender antes de juzgar, y en cómo incluso su silencio tenía la capacidad de suavizar el dolor ajeno. Fue allí, bajo ese árbol antiguo, donde don Rafael comprendió que la vida a veces prueba a las personas no para castigarlas, sino para revelar quienes pueden llegar a ser. Tomó la bolsa con cuidado. Pesaba más que el día anterior, no por el oro, sino por todo lo que representaba. Era una segunda oportunidad. Un recordatorio de que la bondad, incluso cuando nace en medio del caos, tiene el poder de abrir caminos. Antes de despedirse, don Rafael puso una mano sobre el hombro del ladrón. No dijo palabras de grandeza ni discursos sobre la moral. Solo murmuró algo simple, pero lleno de verdad, que cada día ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. El hombre, con los ojos humedecidos, prometió cambiar su vida y se alejó con un paso tímido pero decidido, como quien ha encontrado un rumbo perdido. Mientras tanto, en Valle Seco, el aire se sentía pesado con las amenazas de don Mateo. Los rumores corrían rápido entre los vecinos. Algunos se escondían cuando veían al prestamista pasar, otros bajaban la mirada para no atraer su atención. Todos sabían que él no era un hombre de palabras vacías. Si había dicho que tomaría a Isabela como pago, era porque ya había decidido adueñarse de su destino. Y esa idea era suficiente para helar el corazón de cualquiera. Cuando don Rafael llegó a casa, Isabela lo esperaba con el rostro lleno de preocupación. Al ver la bolsa, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no preguntó de inmediato. Ella siempre había tenido una sensibilidad especial para sentir cuando un corazón está demasiado cargado para hablar. Su padre respiró hondo y le contó todo: el encuentro con el hombre misterioso, la inesperada generosidad, el robo, la devolución. Isabela escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, solo recibiendo cada palabra como si sostuviera una herida que debía tratar con cuidado. Cuando terminó el relato, el anciano sintió que un peso se desprendía de su pecho. La mirada de su hija era un refugio. En ella, encontraba siempre una fuerza suave que lo invitaba a seguir adelante sin rendirse. No perdieron tiempo. Sabían que don Mateo vendría al caer la tarde o quizá al amanecer, así que se dirigieron al pueblo lo antes posible. El camino parecía más largo que otras veces. Quizá por el miedo. Quizá por el cansancio acumulado de tantos años. Pero cada paso estaba marcado por una determinación nueva, la de liberarse de una cadena que había durado demasiado. Al llegar al pueblo, las miradas curiosas los observaron avanzar. Don Mateo estaba en su tienda, contando monedas como si acariciara cada una con un orgullo enfermizo. Cuando vio entrar a don Rafael, entrecerró los ojos con una mezcla de sorpresa y desdén. No esperaba verlo tan pronto, y mucho menos acompañado de Isabela con un gesto tan firme. El anciano colocó la bolsa sobre la mesa sin temblar. Fue un acto pequeño, pero lleno de dignidad. Don Mateo abrió la bolsa y su rostro cambió. Por un instante, pareció perder aquel aire de superioridad que siempre lo rodeaba. Miró las monedas y luego a don Rafael, como si necesitara comprobar que era real. El silencio se alargó unos segundos. Un silencio tenso, casi incómodo. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. El prestamista, que siempre había humillado a quienes acudían a él, retrocedió ligeramente. No sabía si sentir rabia, incredulidad o vergüenza. Tal vez todas juntas.
En los ojos de don Rafael no encontró sumisión ni miedo, encontró una fuerza tranquila, la misma que nace de la honestidad y del esfuerzo incansable. Y esa fuerza, tan silenciosa como firme, lo desestabilizó más que cualquier amenaza. Con mano temblorosa, don Mateo tomó el documento de la deuda, lo revisó y, sin una palabra, lo marcó como pagado. Luego lo dejó sobre la mesa sin mirar directamente a Isabela. Había algo en ella, quizás su transparencia, quizás su dignidad, que le hacía difícil sostener la mirada. Como si en sus ojos se reflejara todo aquello que él nunca sería. Cuando don Rafael y su hija salieron de la tienda, sintieron que el aire del pueblo era distinto. Más ligero. Más limpio. El peso de años parecía haberse levantado de un solo golpe. Pero también sabían que la libertad nunca es completa sin una dirección clara. Ahora tenían monedas suficientes para sobrevivir, quizá para empezar algo nuevo, quizá para construir un futuro más estable. Los días siguientes fueron distintos a cualquier otro. Don Rafael ya no salió al amanecer hacia el bosque con la misma urgencia. Pasaba más tiempo con Isabela, reflexionando sobre cómo utilizar aquella inesperada fortuna de la forma más justa posible. No querían lujos ni cambios bruscos. Solo querían vivir sin miedo. El anciano sentía un agradecimiento profundo que no sabía expresar con palabras. Agradecía la generosidad del extraño, la honestidad del ladrón arrepentido, la firmeza de su hija. Y agradecía también todas las veces en que la vida lo había puesto al borde del abismo, porque ahora entendía que esas pruebas lo habían hecho más sensible al valor de lo auténtico. Isabela, por su parte, se dedicó a organizar la casa, a mejorar lo que estaba deteriorado y a pensar en cómo crear un pequeño taller de costura. Sabía que la estabilidad no vendría del dinero en sí, sino del trabajo constante y honesto. A veces, mientras cosía, recordaba el miedo que sintió cuando don Mateo amenazó con tomarla como pago. Aquel pensamiento aún le causaba un escalofrío, pero también la hacía valorar aún más el coraje silencioso de su padre. Una tarde, mientras ambos estaban sentados afuera, disfrutando del aire suave que llegaba desde el valle, don Rafael notó algo diferente en el rostro de su hija. Era una serenidad nueva, una esperanza que hacía tiempo no veía. Isabela había crecido demasiado rápido, pero ahora, con el peligro lejos, podía por fin mirar hacia adelante sin temor. Y fue entonces cuando un joven del valle, conocido por su carácter honesto y amable, empezó a visitarlos más seguido. No llegaba con pretensiones ni palabras vacías. Llegaba con respeto, con una sonrisa tranquila, y con el tipo de gesto sincero que revela la verdadera intención de un corazón noble. Don Rafael lo observaba en silencio. Veía cómo Isabela hablaba con él con naturalidad, cómo sus ojos brillaban de una forma que nunca antes había notado. Y una parte de su alma cansada encontró una alegría nueva. La vida empezaba a moverse hacia un lugar más cálido, más humano, más seguro. Pero aún faltaba un camino por recorrer. Un camino donde el pasado y el presente se encontrarían para construir un mañana distinto. Y ese mañana estaba a punto de llegar. Los días empezaron a fluir con una suavidad que don Rafael no recordaba desde su juventud. El hogar, antes marcado por la escasez y la preocupación constante, ahora respiraba una calma que parecía casi irreal. No era riqueza lo que había llegado, sino algo más valioso, la posibilidad de elegir, de planear, de imaginar un futuro sin miedo. Esa libertad nueva llenaba el ambiente con una luz silenciosa que acompañaba cada gesto, cada palabra y cada amanecer. Para don Rafael, esa tranquilidad era casi un milagro. Todavía despertaba temprano, por costumbre más que por necesidad, y se quedaba sentado frente a la puerta viendo cómo el cielo cambiaba de color. Su cuerpo seguía cansado, pero su mente se sentía más ligera. A veces pensaba en todo lo ocurrido como si hubiera sido una prueba larga y difícil que finalmente había llegado a su fin. Otras veces simplemente agradecía en silencio, comprendiendo que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar lo que pesa y lo que libera. Isabela también había cambiado. Ya no caminaba con la preocupación clavada en los hombros. Su presencia tenía una luz distinta, como si una parte de ella hubiera despertado después de años de silencio. Sus manos seguían trabajando con dedicación,
cosiendo, remendando y creando piezas hermosas para quienes confiaban en su habilidad. Pero ahora lo hacía sin la urgencia de quien teme por el próximo día. Lo hacía desde un lugar de ilusión, con la mirada puesta en algo que comenzaba a tomar forma en su corazón. El joven que la visitaba, cuyo nombre era Martín, se convirtió poco a poco en parte del paisaje cotidiano. No llegaba todos los días, pero cuando lo hacía, el aire parecía llenarse de una energía suave. Era un hombre sencillo, trabajador, con una mirada honesta que hablaba por él incluso cuando guardaba silencio. Ayudaba a don Rafael en pequeñas tareas, no por obligación, sino por respeto. Y el anciano veía en él algo que no había encontrado en muchos hombres, una bondad tranquila, constante, que no buscaba recompensa. Al principio, don Rafael lo observó con cautela. No porque desconfiara, sino porque un padre que ha sufrido tanto teme por aquello que más ama. Pero con el tiempo, vio cómo Martín trataba a Isabela con un cuidado especial, con una paciencia que no se aprende de la noche a la mañana. Y sobre todo, vio cómo miraba a su hija, con admiración, con calma, con un cariño que crecía sin hacer ruido. Fue entonces cuando don Rafael entendió que el destino, después de tantos golpes, por fin estaba abriendo una puerta hacia algo mejor. Una mañana, mientras Isabela atendía su pequeño taller improvisado, Martín llegó con un gesto más nervioso de lo habitual. Tenía en las manos una pequeña caja de madera que había tallado él mismo. No traía lujos ni adornos, solo un trabajo hecho con dedicación y sinceridad. Saludó a don Rafael con respeto y le pidió unos minutos a solas para hablar. El anciano lo invitó a sentarse bajo el árbol frente a la casa, ese mismo árbol que había sido testigo de tantas conversaciones con su hija, de tantas reflexiones y de tantos silencios compartidos. Martín respiró hondo y comenzó a hablar. Le explicó cómo admiraba a Isabela desde hacía tiempo, cómo la consideraba una mujer fuerte, honesta y noble. Dijo que no venía a prometer riquezas ni grandezas, porque él mismo llevaba una vida sencilla. Pero sí venía a ofrecer algo más profundo, una vida compartida basada en el respeto, el apoyo mutuo y la calma que ambos habían aprendido a valorar. Mientras lo escuchaba, don Rafael sintió que algo se aflojaba dentro de él. No era tristeza, ni miedo. Era el reconocimiento de que había llegado el momento en que debía dejar que su hija trazara su propio camino. Había pasado años temiendo por ella, sosteniéndola, protegiéndola, cargando más de lo que su cuerpo permitía. Pero ahora, verla rodeada de posibilidades, de afecto sincero, le recordaba que incluso los padres, algún día, deben aprender a soltar. No le pidió a Martín grandes discursos. No exigió papeles ni promesas extravagantes. Solo le habló con la sencillez de un hombre que ha vivido mucho. Le dijo que lo importante no era el dinero, sino la intención, no era la riqueza, sino la manera de enfrentar la vida, no era el destino, sino el corazón con el que se camina hacia él. Martín asintió con humildad. Y don Rafael, después de un largo silencio que pareció envolverlos a ambos, le dio su consentimiento. No como un dueño que entrega, sino como un padre que confía. Cuando Isabela salió de la casa y vio a ambos bajo el árbol, entendió sin necesidad de palabras lo que estaba ocurriendo. No hubo lágrimas desbordadas, solo un brillo suave en sus ojos que decía más que cualquier frase. Había esperado ese momento con timidez, con prudencia, con el deseo de no apresurar nada. Pero ahora que estaba frente a ella, lo aceptó con la serenidad de quien sabe que la vida, por fin, le ofrece algo bueno. Los preparativos para la boda fueron sencillos, casi humildes, pero llenos de un cariño profundo. Los vecinos, al saber lo ocurrido con don Mateo y la forma en que don Rafael había recuperado su libertad, se ofrecieron a ayudar. Uno donó flores, otro prestó mesas, otro trajo pan recién horneado. Valle Seco, un lugar acostumbrado a las dificultades, se llenó ese día de una unión que revelaba la esencia más pura de la comunidad. La solidaridad que renace cuando alguien logra levantarse después de haber caído tantas veces. Don Mateo, al saber de la boda, evitó acercarse. Y aunque su orgullo no le permitió admitirlo, en el fondo sabía que había sido derrotado por algo que nunca podría comprar, la honestidad. El trabajo y la dignidad de un hombre que siempre mantuvo la cabeza erguida incluso en los peores momentos.
El día de la boda, don Rafael se despertó antes del alba. Observó a su hija mientras se preparaba, con un vestido sencillo que ella misma había cosido con sus manos. En su rostro había una calma tan profunda que parecía iluminar toda la habitación. El anciano sintió el corazón apretar, pero no por tristeza. Era una mezcla de nostalgia, amor y gratitud. Recordó los días oscuros, los inviernos fríos, las lágrimas escondidas para que ella no las viera. Recordó los silencios compartidos cuando no había pan suficiente, las noches en que temía no poder seguir adelante, las veces en que su hija le sonrió para darle fuerza sin que él lo pidiera. Y ahora la veía allí, preparada para empezar una vida nueva. Durante la ceremonia, don Rafael sintió que cada palabra resonaba en su alma como una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. Cuando le entregó la mano de su hija a Martín, lo hizo con una gratitud profunda hacia la vida. No por el final feliz, sino por el camino que los había llevado hasta allí, un camino lleno de esfuerzo, de tropiezos, de decisiones difíciles, pero también de pequeñas luces que nunca los abandonaron del todo. Después de la boda, el hogar quedó más silencioso. Pero no era un silencio triste. Era un silencio lleno de recuerdos y de paz. Don Rafael siguió viviendo en su casita, acompañado por la tranquilidad de saber que su hija estaba en buenas manos. Martín e Isabela lo visitaban a menudo, siempre con una sonrisa, siempre con palabras amables. Y él los recibía con el orgullo sencillo de un hombre que había trabajado toda su vida por ver a su hija segura. El tiempo pasó con calma. Y aunque los años siguieron marcando su cuerpo, don Rafael llevaba en el interior una fortaleza que no había tenido ni siquiera en su juventud. Una fortaleza que no venía de los músculos, sino del alma. Sabía que la vida le había regalado una última prueba de esperanza, la certeza de que la bondad existe, incluso en medio de la pobreza, la convicción de que la honestidad, aunque a veces duela, siempre conduce a la calma. Y la confirmación de que cada gesto de compasión tiene el poder de cambiar destinos enteros. Valle Seco también cambió. El pueblo recordaba la historia de don Rafael no como una tragedia, sino como una lección silenciosa sobre la importancia de perseverar, incluso cuando la vida parece cerrar todas las puertas. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el corazón humano puede renovarse cuando encuentra apoyo, comprensión y un motivo para seguir luchando. Los niños crecieron escuchando su relato. Los jóvenes lo repetían para darse valor en tiempos difíciles. Los ancianos lo mencionaban como un recordatorio de que la vida nunca deja de sorprender, incluso a quienes piensan que ya lo han visto todo. Y así, en un pequeño valle escondido entre montañas, un leñador cansado y su hija valiente demostraron que la grandeza no está en lo que uno posee, sino en la manera en que enfrenta las pruebas. Que las personas que actúan con honestidad, paciencia, gratitud y bondad siempre encuentran su luz, incluso cuando el camino parece oscuro. Y que, al final, la vida recompensa a quienes deciden mantenerse firmes sin perder la humanidad, aunque el mundo parezca empujarlos hacia la oscuridad. Con el paso del tiempo, esa historia se convirtió en un refugio. Un recordatorio suave pero profundo de que incluso en los lugares más humildes ocurren milagros silenciosos. Milagros que nacen del esfuerzo, del arrepentimiento, del perdón y de la compasión. Y aunque don Rafael ya no podía cortar leña como antes, seguía caminando cada mañana con un corazón lleno de paz. Sabía que había cumplido su misión. Sabía que había protegido a su hija. Sabía que, después de tantas pruebas, la vida le había permitido ver cómo la esperanza florece incluso en la tierra más seca. Y así, Valle Seco guardó para siempre esta historia. Una historia que no necesita grandes palabras para conmover. Una historia sencilla, humana, llena de verdad. Una historia que nos recuerda que, mientras exista un corazón dispuesto a ser justo, agradecido y compasivo, la luz siempre encontrará el camino para entrar.